Buenos días, buenas tardes a todos. Depende de la hora en la que hayáis decidido ver estas películas y estos coloquios. Soy Ruth Somalo, una de las coprogramadoras del ciclo de cine del Festival de Narrativas Cuéntalo. Y estoy aquí con mi compañera Patricia Andrés, que programamos juntas el ciclo. Así que bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes a todos. Hola Ruth. Y esta mañana, tarde o noche os vamos a presentar a una de las directoras de los largometrajes que están disponibles online, que es Vanessa Gusseló. Hola Vanessa. Hola. Que es directora de documentales premiados y exhibidos en festivales internacionales. Además es la cofundadora de Diario Vivo, que es una plataforma de búsqueda de historias, ¿no? Y de narración de historias. Y también es editora de guiones, podcast y bueno, y muchas cosas más. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias. Encantada de estar aquí, que el documental haga parte de la programación del festival. Encantada. Pues te vamos a lanzar nuestra primera pregunta, que es ¿cómo es tu familia actual? ¿Quién forma parte de ella? Y bueno, y un poco cómo la definirías. Bueno, mi familia actual, yo era una persona hace unos años y ya somos 5, entonces me parece que es un fenómeno que crece muy rápido. Bueno, sí, tengo 3 hijos, una pareja y bueno, y a la vez intento seguir con todo. He hecho ese documental en otra casa que ahora lo hablamos, ¿no? Pero que habla mucho de cuidados y de cómo gracias a, a otras mujeres que vienen del otro lado del océano, pues algunas mujeres aquí consiguen encontrar un equilibrio profesional y personal y bueno, yo estoy intentando encontrar ese equilibrio sin este apoyo, ¿no? Así que bueno, mi familia también es franco-española, vivo en Madrid. Y bueno, me siento muy privilegiada de estar entre varios lugares. De hecho, yo desde los 20 años, yo soy de París, pero siempre antes estudié árabe, he hecho muchos proyectos en el mundo árabe, o sea que siempre me he organizado para vivir o por lo menos tener la sensación de vivir en varios lugares a la vez y de vivir un poco varias vidas a la vez, que creo que también es lo que permite un poco la realización de películas documentales. Vanessa, y en esta, bueno, tu película es extraordinaria y es una película que yo desde la primera vez que la vi me tocó muchísimo. Además es completamente feminista bueno, y llena, digamos, de insight, de inteligencia y de amor hacia estas mujeres que todas conocemos, ¿no? Pero hay algo muy interesante que te he oído contar alguna vez, no me acuerdo cuándo, que tiene que ver con la primera vez que tú viajaste con el origen, ¿no? Con el origen primigenio de donde empezó esta película, ¿no? Que tiene que ver con tus 15 años y la primera vez que viajaste a Madrid para aprender español. Igual nos puedes contar la película, o sea, cómo llegaste a realizar esta película desde ahí hasta el día que cogiste la cámara por primera vez. Sí, sí, sí. Eso, yo aprendí español haciendo un intercambio con una chica de Sevilla, tenía 15, y bueno, me quedé en su casa en Sevilla, ella se quedaba en mi casa en París, y en su casa en Sevilla, pues al lado de la cocina había un cuarto pequeño donde había bueno, se llamaba Nadia, peruana, joven, que me llevaba no más de 5 o 6 años, que ella trabajaba de interna en esa casa, ¿no? Bueno, muy simpática, nos reíamos mucho con ella y todo, pero claro, nosotras teníamos nuestra vida, salíamos por la noche, pero ella, pues de domingo por la noche a sábado a mediodía, pues no salía, se quedaba ahí trabajando y... Y bueno, a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Como siendo muy parecidas, que pues teníamos vidas tan diferentes, ¿no? Aparte ese estatua en Francia de la interna existe, pero bueno, hoy ahora en España con la crisis está cambiando, pero en Francia no es un fenómeno, o sea, gente de clase media a priori no va a tener a alguien en su casa, también los pisos en París son más pequeños, etcétera. Entonces a mí me sorprendió mucho y lo que me generaba mucha curiosidad es que
esa chica, Nadia, yo pensaba, bueno, trabajaba con una familia simpática, en condiciones buenas, con un salario bueno, etcétera. No, no había en este caso, que lo hay muchas veces, abuso, violencia, etcétera, pero yo pensaba, pero esa vida, a qué sabe, ¿no? Cuando hay 5 días y medio de la semana que no puedes salir y que no puedes tener tu propia vida, y que si haces una llamada la haces en el cuarto donde te escucha toda la familia, en la cocina si entran, y a la vez tú estás sola, pero a la vez por la noche escuchas a una familia que cena juntas. ¿Cómo se lleva todo eso, no? Y a mí me intrigaba mucho, no me atrevía a preguntárselo porque son preguntas muy duras que tú no puedes echar en cara a alguien así. Pero bueno, cada vez que tenía oportunidades de acercarme a mujeres que llevaban esa vida, lo intentaba, pero me parecía, yo quiero hacer películas que se financian, que se difunden, y veía que eso era un proceso, acercarme a esas mujeres, encontrar personajes, iba a ser un proceso muy largo, y no quería hacerlo con la presión de las fechas de la televisión, entonces buscaba un poco la manera de tener más libertad para hacerlo, y lo conseguí muchos años más tarde gracias a una residencia de artistas que se llama la Casa de Velázquez, que está en Madrid, y cada año hay 12 artistas francesas que van ahí y pueden centrarse en un proyecto. Entonces yo llegué a Madrid así, y todos los domingos me pasaba el día en varias parroquias de Madrid con esas mujeres que no tienen casa y que no tienen sitio a donde ir. Entonces el fin de semana, pues están muchas de ellas, aunque no sean creyentes, están metidas en la parroquia porque hay comida y hay paisanas, y es un sitio para compartir. Entonces, pues o sea, me ofrecí tiempo. Eso ha sido el regalo que yo me he hecho gracias a esa residencia, para poder hacer esa película y tener una relación muy sana, pues, con la película, con las protagonistas, y no tener prisa, porque ellas tienen miles de prioridades antes de participar en una película, ¿no? Entonces yo tenía que tener mucho tiempo. Entonces, porque al final veo, o sea, vemos en los títulos de crédito, bueno, ahí tienes una o dos protagonistas principales o Sí, tres, pero digamos que también es una película muy coral en el que sí, oímos, no solo oímos testimonios de varias de otras personas a las que no vemos a lo mejor o no identificamos también, pero tú también, digamos que recoges y se lo agradeces en los créditos los testimonios de muchas más, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito, digamos, sí. cómo hiciste ese encuentro, cómo te encontraste con ellas y recopilaste la información? Sí, sí. Bueno, yo les proponía hacer entrevistas de audios con muchas, pero no necesariamente para buscar personajes, que obviamente lo estaba buscando, pero yo también me quería hacer una idea sobre cómo es esa vida, cómo se lleva esa vida, más para tener bueno, sentir un poco más que cómo era, para luego poder contarlo. Entonces yo en esos numerosos domingos siempre iba con mi grabadora, y cuando veía a alguien con ganas de hablar, que muchas de ellas tenían muchas ganas de hablar, y obviamente más ganas aún de hablar con alguien que no está pasando por lo mismo, porque ellas, ¿con quién hablan? Con jefes o con familia allá que intentan proteger, entonces no le cuentan las cosas como son, o compañeras que pasan por lo mismo, entonces pues cuando hablas tienes que gestionar tu propio dolor y el de la otra persona, y es otro tipo de conversación, ¿no? Cuando hablar conmigo, que yo al final soy una persona un poco neutra, ¿no? Y con muchas ganas de escuchar, pues yo veía que a muchas les apetecía. Entonces les proponía, decía, ¿te parece que vayamos ahí en una sala? Le contaba mi proyecto, etcétera, y era, puedo decir que a lo mejor he hecho el documental para vivir esos momentos, ¿no? Porque hacemos las cosas por algo, ¿no? Eh, Porque era muy llamativo. Nos sentábamos y muchas veces a lo mejor ni hacía una pregunta yo, y se ponían a hablar, y a lo mejor podían hablar 1 hora y media sin que yo haya abierto la boca, y
todo lo que decían era muy potente, porque cuando se pone a hablar a alguien que no tiene ese espacio, yo que soy exigente, ¿no? Como persona que se dedica a la narrativa, me aburro rápidamente si alguien se repite. Pues ahí puedo decir sinceramente que no me ha pasado en ningún momento, porque se notaba que cada frase que salía era necesaria, necesitaba salir. Y es verdad que para mí, a la hora de hacer documentales, siempre es muy importante que tenga un sentido. O sea, si la peli tiene solo un sentido para mí, no me parece suficiente. Quiero que lo tenga para las personas que van a participar. Entonces ahí buscaba no solo entender el tema, no solo protagonistas, pero también buscaba por dónde ir para que eso tenga un sentido también para ellas, ¿no? Y sí que han sido momentos muy, o sea, que han aportado muchísimo para la película y diría también para mí en el día a día. Me decíais antes la pregunta de la familia, ¿no? Pues es muy exigente tener una familia, tener varios hijos, etcétera. Pero claro, yo no hay un día que no pienso en ella pensando, vale, pero yo tengo la gran suerte que a mis hijos les crío yo, ¿no? Mm. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en la película, que es cierto que, bueno, como contrapunto a las ganas que estas mujeres tenían de contar, ¿no? Y a ese espacio que les ofreces, están las familias. Me llama mucho la atención cómo conseguiste, ¿no? Entrar y que te abrieran la puerta y acercarte. Creo que hay algo que es muy interesante, que es que no planteas juicio, y creo que eso está fantásticamente bien hecho. Pero, ¿cómo hiciste? ¿Con cuánta gente tuviste que hablar? ¿Cómo fue? Pues muchísimas, porque yo quería eso. Obviamente hubiera podido hacer una película solo de entrevistas, pero yo creo que hay que ver los espacios para entenderlo. Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es ver la cocina, ver la habitación, etc. Entonces, pues eso ha sido, bueno, paciencia. Paciencia, porque aparte hay varias casas en las cuales hemos estado a punto de grabar, pero al final cambiaron de opinión, o antes de ir a grabar a lo mejor la mujer me decía, mira, y también le voy a comentar a mi jefe que a ver si mi hija puede dormir 3 noches aquí porque llega en un mes antes de irse por ahí. Entonces, claro, yo mi peli no pretendo que ayude a nada, lo único que pretendo es que no les perjudique a ella. Eso es lo mínimo, ¿sabes? Entonces, claro, me ha pasado hasta en algunos casos de decirle a algunas, mira, si tú tienes que negociar eso, olvídate de preguntar porque no van a decir que sí a las dos cosas. Y tú necesitas que esta niña duerma en algún sitio. Entonces, era difícil porque era un poco esquizofrénico, ¿no? Porque cuando diriges una peli, pues quieres tu peli, etcétera, o sea, avanzas, pero a la vez había veces que hemos estado a punto de conseguir cosas increíbles que soy yo la que he tenido que renunciar y decirle a la mujer, mira, lo dejamos porque, pero bueno, y también es verdad que a mí me interesaba, obviamente no es una película de denuncia, pero bueno, y sé o sea, lo es, pero lo podría hacer de forma mucho más fuerte. Me ha pasado obviamente proyecciones que hay en la sala, mujeres que trabajan de internas y que dicen, mira, lo que describes tú es el paraíso. O sea, lo que me ha pasado en la mitad de los trabajos no es eso. Entonces hay cosas contadas en la peli de otra forma, hay testimonios que cuentan esa violencia, hay una escena final que lo cuentan, pero obviamente yo no iba a entrar en una casa donde había maltrato. Primero porque los jefes no me dejaban, no me iban a dejar, y segundo porque al final no era lo que más me interesaba, porque yo quería saber, porque yo creo que yo no entiendo cómo en el siglo XXI alguien puede trabajar de domingo por la noche a sábado a mediodía sin poder salir de una casa. No lo entiendo. O sea, un contrato de trabajo tiene un número de horas y cuando tú no estás trabajando, en teoría podrías salir. Bueno, entonces me parecía que ya la forma más light, vamos a decir, más llevadera, era bastante potente y me interesaba llamar la atención sobre eso. Y claro, porque el maltrato, bueno, todo el mundo está de acuerdo que no puede ser, pero la reflexión de sociedad de esta vida, ¿qué es? ¿Lo permitimos? ¿Está bien permitirlo? Eso era lo que me interesaba, ¿no? Entonces me interesaba también entrar en una familia donde había esa armonía, porque es complejo. Cuando hacemos un trabajo, normalmente
hay un jefe, salimos de nuestra casa, pero cuando tu jefe usa el mismo cuarto de baño que tú, pues ¿cómo vas a hacer tu negociación laboral? Es muy difícil y eso es también lo que yo quería un poco enseñar, ¿no? Entonces la casa en la película en la cual pasamos más tiempo es la casa de esa mujer de Honduras que se llama Celina, que cuida dos mellizas pequeñas y yo creo que los padres de las niñas en este caso eran tan conscientes, y es el caso de mucha gente, de lo que esa mujer, Selina, aportaba a su familia, de cómo ella era la clave del equilibrio familiar, cómo había realmente criado a esas niñas. Entonces era gente, los padres, muy lúcida sobre la importancia de esa mujer. Eh, entonces creo que dijeron, pues mira, ¿por qué no? Porque yo, aparte yo he sido sincera, he dicho, esa relación es hermosa y es la que queremos enseñar. Y ellos lo entendieron y tienen muchísimo mérito porque muy poca gente se atreve, así que estoy muy agradecida. Y luego una última cosa, creo que lo interesante es que cuando enciendes una cámara en un documental muchas veces, pues el protagonista, en este caso Selina, se apoya en esa cámara para hacer cosas que si no, no haría, ¿no? Y justo en el momento del documental esa mujer iba a volver a Honduras para llevar a su hija de vuelta e iba a dejar de ser interna. Entonces ella de alguna forma, ella iba a abandonar, entre comillas, a esas dos niñas que había criado para ir a buscar a su propia hija que estaba en Honduras. Y para ella era un momento muy, 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 muy duro decir a esas niñas, os dejo, ¿no? Era como un segundo abandono que también era algo que me interesaba mucho para ese documental. Y entonces yo creo que Selina también estaba muy motivada porque cada vez que estábamos ahí lo aprovechaba para decir, para despedirse de esas niñas, para decir todas las cosas que a lo mejor pues sola le daba tanto miedo que no se atrevía. Y para mí es verdad que es ahí cuando los rodajes de repente tienen mucho sentido, ¿no? Cuando la complicidad con el personaje ha llegado al punto que él, pues también el documental es suyo y lo usa para algo. No es alguien que tú grabas y que puede ser de alguna forma un objeto. No, no, no. Es una persona muy activa que lo usa para empoderarse también, ¿no? En este caso concreto de Celina, de Nina, que la amamos en el momento en que la conocemos en la pantalla y además es que entendemos perfectamente lo que significa, por eso también es tan importante para nosotras que forme esta película parte de un ciclo sobre la familia, ¿no? Porque Nina es familia de Alicia y de Paula, ¿no? Es como, es la que se encarga de todo, todos los días, ¿no? Es un contenedor emocional, es la que les da de comer, la que las peina, la que les cuenta cosas, es la educadora, es tantas cosas, ¿no? Entonces, por eso es muy bonito también eso que dices, ¿no? De ella durante la película les va diciendo, bueno, es que si te portas mal y no te los comes todos, yo me voy, ¿no? Y como que va preparando las cosas y todas, y las niñas están todo el rato como convenciéndola, bueno, pues te vas a Colombia, ves a tu hija y vuelves por la tarde y ya está, y nos das de cenar, ¿no? En esta cosa tan bonita que tienen los niños, ¿no? De tratar de solucionar las cosas y los afectos. Y me parece muy bonito también cómo introduces el retrato. O sea, porque de pronto haces retratos de familia en la película, ¿no? Y con la chica o con la nana o con la persona que trabaja en la casa. Y lo haces con varias familias. Y eso también nos permite ver las diferencias tan claras que hay entre unas relaciones y otras, ¿no? Porque aunque el amor y el cariño está clarísimo en el caso de Nina y también en el caso de esta, no me acuerdo cómo se llama, pero esta señora que dice que ella, su jefa, la ha Marina, colocado como si fuera su sí, madre, Marina. sí, Y que la sí. quiere como si fuera su madre y a sus hijos como si fueran los hijos de ella y a los nietos también, ¿no? Pero claro, ves los interiores y los espacios de esas casas, la diferencia de clase, el cómo ella se tiene que ir corriendo y no se puede quedar ni a cenar media hora más porque dice, no, no, yo entro hasta ahora sí o sí. Como que hay unas sutilezas en la manera en la que nos hablas del afecto y de cómo esas mujeres forman parte de esas familias, pero también en las reglas del juego de qué significa, ¿no? Su trabajo. Sí, sí, y también yo creo que lo interesante, hablas de esa mujer Marina, es que a veces ella dice, mi jefa es como mi madre, sus hijos son mis hijos, sus nietos son mis nietos, pero ella también dice,
bueno, yo me imagino que es mi familia porque es mi única manera de sobrevivir. Entonces el afecto es también una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Y para sobrevivir. Y eso me parece muy interesante porque eso yo creo que muchas mujeres lo comparten. Es como, mira, no sé si la quiero, pero la voy a querer porque si no voy yo a morir. Y me parece impresionante el nivel de lucidez de esas mujeres, como que no se autoengañan. Esa mujer dice, considero eso que es mi madre, etcétera, es mi familia, y ella dice, aunque sea solo yo la que lo sepa. Como que ellos no lo saben, pero yo me he montado esa película para poder sobrevivir. O sea, la familia también como estrategia, ¿no? No lo he elegido y de hecho nadie elige su familia. En este caso ellas menos aún. No he elegido ese grupo de personas, pero voy a hacer como sí. Pero a la hora de hablarte a ti, Vanessa, te lo voy a decir como es, porque es un engaño que hago de domingo a sábado, pero al final yo sé cuál es la verdad, ¿no? Que a mí me impresionó muchísimo el nivel de lucidez de todas esas mujeres. Y el afecto como estrategia, pero también como arma de doble filo, ¿no? Porque luego tenemos el caso de Filma, en el que nos cuenta que precisamente la señora para la que ella trabajaba, porque tenía celos terribles de que sus hijos tenían una relación tan afectiva con ella, la despide, sin más. Este caso es terrible, ¿no? Sí, sí, es terrible porque en este caso yo creo que la jefa se ha autoengañado bastante. Sí, sí, y historias así las escuché muchísimo. Y aparte yo creo que muchas de las mujeres latinoamericanas que trabajan no son muy cariñosas, claramente. Ellas va a ser el vínculo que crean con la persona que les va a permitir sobrevivir. Entonces es especialmente duro y, ¿cómo se dice? Unfair, o sea, no eh, Justo. terrible, injusto, las familias que justamente les echan por eso, ¿no? Cuando al final les pagan por eso, porque estamos hablando, en ese caso, Vilma habla de una madre que se va a las 8 de la mañana y vuelve a las 9 de la tarde, y esa mujer que quiere que la persona que cuide de sus hijas al final pues no existe, esté ahí 13 horas al día, pero que no haya el vínculo, como esas. O sea, al final quiere todo, quiere ser la madre, quiere estar haciendo otra cosa y a la vez que sí que el vínculo fuese el mismo, que estaría pasando horas con sus hijas, ¿no? Y bueno, es muy interesante sobre nuestra psicología humana. Hay una cosa que me parece tremenda a colación de los afectos, que es que se genera también como una especie de limbo afectivo, ¿no? Porque es cierto que, aunque sea una decisión consciente, querer a la familia que te da trabajo, porque Sí, es una estrategia de supervivencia, al mismo tiempo hay un punto de la película en el que se menciona que realmente hay una especie de problema afectivo de la vuelta al país de origen también, ¿no? sí. Y entonces como se ha volcado un afecto de alguna manera por sobrevivir que por otro lado se aleja y de pronto se genera una situación de todavía más injusticia, ¿no? Que es estar en una Sí, especie de limbo, no lugar, en el que no eres ni de acá, bueno, eres de allá, pero... sí, totalmente, totalmente. De hecho, ahí lo interesante es que la película pues se puso en varios festivales en América Latina y como se puso en el Bafisi en Buenos Aires y que yo iba, yo no podía estar tan cerca de Paraguay, tener a tantas mujeres de Paraguay en el documental y no ir a Paraguay a enseñar el documental. Y ahí pasó algo increíble que yo no había previsto para nada, es que de repente hijos de mujeres que yo había entrevistado en España, mujeres que yo había entrevistado pero que ya habían vuelto, pues yo estaba ahí intentando organizar proyecciones, pero son ellos los que organizamos una gira sobre la marcha ahí en 2 semanas. Hay un sitio que es la Costanera, creo que se llama en Asunción, en Paraguay, donde hay un paseo muy largo, pues organizamos ahí proyecciones al aire libre, montamos una pantalla, montamos sillas, montamos todo y las que hablaban al final de las proyecciones eran las propias mujeres
que habían vuelto. Obviamente yo cuando hice la película tenía más en mente los españoles, los jefes, etcétera, pero ellas, ¿a quién tenían en mente? No, los jefes no tienen más tiempo que perder con los jefes y ya han regalado su vida. Ella tenían en mente sus propias familias en Paraguay, y hay varias que tomaron la palabra al final del documental para decir, yo he vuelto aquí y todo el mundo aquí presente se le ha ocurrido preguntarme con cuánto dinero he vuelto. A nadie se le ha ocurrido preguntarme cuántas lágrimas he derramado. Entonces ahí ellas tenían eso, un sentimiento de soledad a la vuelta tan grande, tan duro, que, bueno, que al final ese documental era también una manera para ellas de contarlo y de tomar la palabra. Y eso ha sido muy, muy potente. También lo pusimos ahí en el Ministerio de Migración, donde todos los funcionarios que trabajan con las mujeres que vuelven y que tienden a mirarles un poco como la mitad de al final de la proyección, muchísimos de los funcionarios estaban llorando, llorando diciendo, pero de verdad, y bueno, yo eso intenté hacer, ¿no? Medir, a mí me parecen auténticas heroínas de alguna forma, ¿no? Y entonces pues Y en Paraguay la sociedad no les ve así del todo, y entonces ahí hemos intentado por lo menos dar esa visión, ¿no? Y puestos a hablar un poco de la recepción y cómo se ha recibido la película, ¿pusiste la película en algún lugar en Madrid o en algún lugar donde también acudieran las Sí, personas, digamos los jefes, ¿no? Las jefas? sí. ¿Y cómo han recibido la película? Bueno, y también la película estuvo en Movistar, entonces eso ha estado fenomenal, porque ahí sí que es donde lo ha visto más gente que son potenciales jefes. Pues ha sido gracioso, hay de todo como siempre. Recuerdo a la salida de una proyección una mujer que estaba diciendo, uff, ¿qué haríamos sin esas mujeres? Salía y todos siempre vemos lo que queremos ver, ¿no? Bueno, eso se compruebe con todo, incluso con las películas. A lo mejor de las proyecciones más emocionantes ha sido en la Cineteca, donde al final en el coloquio estaban las protagonistas de la película, que estaban ahí, y ellas mismas no valoran lo que hacen. Entonces, yo creo que al ver el documental, al ver público, al ver cola para verlo, se han hasta sorprendido de que lo que les pasaba a ella pudiera interesar a alguien. Y eso a lo mejor ha sido lo más bonito. Cuando yo estaba en la Casa Velázquez, es un sitio donde hay varios talleres y los artistas a veces enseñan su trabajo y hay puertas abiertas y viene mucha gente, y yo había hecho una instalación sonora con testimonios de ellas, etcétera, y vinieron muchas de ellas, y cuando vieron, o sea, delante de mi taller para escucharlas, había una cola de metros, metros y metros. Y ellas se quedaban ahí viendo la cola pensando, pero de verdad interesa a alguien, ¿no? Y, y eso ha sido, yo creo, lo más bonito. Y yo le decía, bueno, me interesa a mí y yo soy, y hay mucha más gente como yo, ¿no? Y eso ha sido bonito, de repente ponerles un poco en el centro. Han venido jefes, han venido, y creo que ellas al final nunca se sienten valoradas porque hacen un trabajo en el cual es muy duro, les echan muchas veces, le piden mucho, siempre les piden más, y también las familias muchas veces siempre les piden más, hay que mandar más dinero, hay que pagar más cosas, y tienen la sensación de sacrificar una vida para conseguir muy poco, ¿no? Entonces, momentos de pararse a mirar la trayectoria hecha y ver que mucha gente en la sociedad lo valora, lo admira y se interesa, pues es una cosa pequeña, pero sí que tiene su importancia. A mí me gustaría también saber si has seguido teniendo vínculo con alguna de las protagonistas, si has sabido cómo ha evolucionado su vida, y también que nos contaras un poco en qué andas ahora, qué estás haciendo.
Bueno, sí, por supuesto que he mantenido amistades con varias de ellas. Bueno, Selina, que hablábamos antes, su hija ha venido, su hija está muy feliz. Ella ha encontrado una pareja y ahora ha tenido otro niño con esta pareja y ya es propietaria de su vida, diría, porque ya vive con su pareja y sus dos hijos y está muy feliz. Varias de ellas aparte me sigan contando cuando lo que les pasa y bueno, en el documental hay esa mujer Marina que trabaja para esa familia tan bueno, privilegiada, vamos a decir, y ella por fin está volviendo a Paraguay. Ha sido muy duro jubilarse y dejar a esta familia y ha sido un proceso de 3 años en vez de uno, porque no lo conseguía. Entonces, y obviamente, pues al tener hijos, yo también, pues hay un vínculo muy bonito para ellas, algunas, que tener ese vínculo con ver. Yo veo que tener amigos aquí que son una familia, que no, porque al final sus amigas son mujeres que tienen muchas familias, pero que están aquí solas, ¿no? Y el hecho de entrar en una casa donde hay una familia que cena y que no son jefes, produce una cierta sensación de calor humano y así mantenemos mucho la amistad. Yo ahora ando, claro, yo tardo mucho en hacer cada proyecto mío, soy muy lenta, necesito mucho tiempo y un poco yo creo que como reacción a esos proyectos que ocupan tanto tiempo, me he lanzado aquí en un proyecto que se llama Diario Vivo, que es una modalidad de periodismo sobre el escenario, espectáculos donde la gente cuenta historias vividas en carne propia que nunca han contado antes y que ayudan a descifrar el mundo. Para mí eso tiene todo que ver con el documental, ¿no? Y en esos espectáculos pues siempre elegimos 7, 8 historias que trabajamos muchísimo, hacemos un trabajo de edición brutal para que en 7 minutos pues esté la esencia de una historia, ¿no? Y creo que yo, que me he tirado muchas veces años haciendo documentales, al final estoy en un momento vital donde esto de sacar en 7 minutos la esencia de algo me está viniendo de maravilla. Pero bueno, pero voy a volver estoy ahí con otros proyectos más a largo plazo de documental, también trabajando en el formato podcast, que creo que es una auténtica maravilla y más en esos tiempos de COVID, donde hay varios límites. Entonces, pues yo explorando siempre la manera de contar lo real, trabajarlo muchísimo para que llegue del todo a la gente. Y diría que más aún en este momento donde, bueno, ya la cosa está volviendo a cambiar, pero hemos estado bastante aislados los unos de los otros y si estamos aislados, pues generamos menos empatía hasta los demás y ya sabemos que eso acaba muy mal, ¿no? Entonces, lo sigo un poco o sea, con la misma motivación de contar historias en este nuevo contexto. Vanessa, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotras y esta película tan fantástica en el contexto del cine de narrativas. Cuéntalo. Muchísimas gracias y te dejamos que vuelvas con tu familia. Que sabemos. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras.